Bueno, retomamos. Entonces, lo que se hace en los motores de turbina de gas es respetar esta relación y no pasarse con la relación de presiones para no disminuir la potencia. Bueno, como ustedes saben, nosotros hicimos un montón de simplificaciones. ¿Cuáles son las principales diferencias entre este ciclo Brayton ideal de aire que hemos visto y el ciclo real? Todas las que tenemos escritas acá. Muchas, ¿no es cierto? En primer lugar, hay irreversibilidades. Esto que nosotros llamamos irreversibilidades es algo que, o sea, instintivamente todos sabemos que hay muchos fenómenos disipativos. Todo lo que sea fricción es un efecto disipativo. ¿Qué es lo que hacen? Y el efecto disipativo lo que hacen es, por ejemplo, un compresor real para elevar la presión entre un valor inicial y un final dado va a consumir más trabajo que lo ideal, porque parte del trabajo consumido no se va a ocupar para aumentar la presión, se va a ocupar para vencer la fricción. Entonces, el hecho de que no hay muchas irreversibilidades, después eso que nosotros decimos que es isotrópico en realidad no es, porque si hay irreversibilidades hay generación de entropía. La combustión nunca es completa, siempre queda algo de combustible no quemado y en realidad nosotros simulamos o modelizamos como transformación adiabática, pero siempre hay algo de pérdidas de calor en todos los equipos. Pensamos principalmente en la cámara de combustión, donde bueno, hay parte del calor suministrado por el combustible se pierde por radiación y por convección. Entonces, el ciclo real es diferente del ideal. Acá, medianamente, lo hemos graficado bastante teóricamente. Y fíjense, la compresión sería la ideal es de 1 a 2 veces vertical. Pero en realidad hay una generación de entropía. Entonces, el estado 2 se corre hacia la derecha. Ahí tenemos la presión de salida del compresor. A medida que va pasando por el interior de la cámara de combustión, que sería el caso real, ¿qué es lo que pasa? Y hay fricciones en todos esos conductos. Por lo tanto, hay pérdidas de energía por fricción. La presión no se mantiene del todo constante. Va disminuyendo como consecuencia de ese trabajo gastado en vencer la fricción. Entonces, ya tenemos que va bajando la presión, apartándose de la isobara teórica, y recién en el estado 3, digamos, tendríamos la temperatura máxima que admiten los álabes de la turbina, que es diferente de la 3', que sería la ideal. Ahí ingresa la turbina y de nuevo hay generación de entropía, por lo tanto el estado 4 no está sobre la vertical, hasta alcanzar la presión de salida de la turbina, que es normalmente la presión atmosférica. Claro, sino que no existe diagrama indicado para una turbina de gas, pero digamos que este se equivale a ese diagrama que vimos antes. Acá tendríamos un ciclo, pero no es internamente reversible, ¿cierto? Porque tenemos irreversibilidad, por eso fíjense que está hecho línea de trazos. Bien. Ahora, de todas estas, digamos, diferencias, irreversibilidades entre lo real y lo ideal, la más significativa por lejos son las generaciones de entropía dentro de la turbina y dentro del compresor. Entonces, vamos a seguir haciendo un breve análisis, pero considerando solamente las generaciones de entropía en esos dos equipos. O sea, ven ahí entonces que tenemos el estado 4 del 4', el 2 y el 2'. Una forma de evaluar las irreversibilidades en turbina y compresor adiabáticos
turbina y compresor adiabáticos, es a través de los que se llaman rendimientos isentrópicos, que es lo que miden, y miden entonces esa relación entre el trabajo ideal, si no hubiera generación de entropía, y el trabajo real con generación de entropía, siempre considerando equipos adiabáticos. ¿Por qué les digo esto? Los compresores muchas veces se refrigeran. Cuando el compresor está refrigerado, no se usa el rendimiento isentrópico. Bien. Entonces, dijimos que los rendimientos relacionan lo real con lo ideal. Para que dé siempre un valor menor al 100% o menor a 1, siempre se busca poner en el denominador lo más grande, en el numerador lo más pequeño. Entonces, si estamos hablando de turbina, ¿qué es lo más grande en la turbina? ¿El trabajo real o el ideal? El ideal. Entonces, se define poniendo el trabajo ideal en el denominador. Y después está expresado en función de las entalpías o calores absorbidos a presión constante. En el compresor, ¿qué es mayor? ¿El trabajo real o el ideal? El real, porque consume más trabajo porque tiene que vencer las irreversibilidades. Entonces, se define al revés que en la turbina. ¿Por qué? Para tratar de que en los dos casos sea menor a 1 o menor al 100%. Estos valores no son variables operativas, o sea, no las puede cambiar el ingeniero. Estos valores corresponden al diseño fluido dinámico interno de turbina y compresor. Esto es lo que durante décadas los ingenieros que diseñan estos equipos se matan por mejorar. Medio por ciento que se mejore este rendimiento son millones de pesos en combustible que se ahorran en el año en una central termoeléctrica. Entonces, digamos, hay mucho esfuerzo a nivel diseño de estos equipos para tratar de achicar lo más que se pueda estas irreversibilidades, o sea, aumentar los rendimientos isentrópicos. Veamos, por ejemplo, cómo inciden estas irreversibilidades en la relación de acoplamiento, que era la que medía cuánto trabajo se queda el compresor del que entrega la turbina. Primero que nada, vamos a analizar cualitativamente esta influencia de las irreversibilidades. ¿Qué es lo que vemos nosotros? El trabajo neto era la diferencia entre la turbina y el del compresor. Y tenemos que el de la turbina es más chico y el del compresor es más grande. O sea que el trabajo neto es mucho menor por la irreversibilidad. Si nosotros miramos el calor absorbido en el foco caliente, recordemos que esa transformación es la que sucede entre 2 y 3. ¿Y ahí qué es lo que vemos? Vemos que en el caso real, el estado 2 está un poquito a mayor temperatura que el 2', ¿no es cierto? O sea que hay una leve disminución en el calor absorbido. Por lo tanto, disminuyen tanto el numerador como el denominador. Pero lo que sucede es que es mucho más lo que disminuye el numerador que el denominador. Por eso el rendimiento, en definitiva, disminuye. Lindo sería que el rendimiento aumente, ¿no es cierto? Bien. Cuando vemos la incidencia en la relación de acoplamiento, si nosotros reemplazamos la expresión de los rendimientos isentrópicos en la relación de acoplamiento, que era trabajo real, en este caso es el trabajo real del compresor sobre el trabajo real de la turbina. Despejando de los rendimientos isentrópicos, llegamos, este es el ideal, en el caso real, que es el de abajo, nos queda que es igual al ideal sobre el producto de los rendimientos isentrópicos. O sea que en uno sin irreversibilidades ya es alto y es el 50%, cuando tenemos en cuenta las irreversibilidades, estamos en un valor real de alrededor del 70% del trabajo útil de la turbina se tiene que gastar en mover el compresor. Aún así, tienen tan baja, o sea, tan buena relación, no es baja, es alta, tan alta relación potencia-peso, que, digamos, son irreemplazables en muchas aplicaciones, entre ellas
lo que es la aviación o la propulsión marítima. ¿Cómo se puede mejorar el ciclo Brayton? Bueno, hay que ver qué cosas son fijas y qué cosas verdaderamente se pueden cambiar. Nosotros sabemos que la temperatura de ingreso a la turbina depende de una característica metalúrgica, así que la tomamos como fija. La temperatura de entrada al compresor es el aire ambiente, que es barato, pero tiene una temperatura fija. Y la relación de compresión, asumimos que ya tenemos una instalación dada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Estamos frente a la instalación y necesitamos mejorar su rendimiento o su funcionamiento. Puede ser el trabajo, puede ser el rendimiento o las dos cosas. A ver, ¿qué herramientas nos permiten lograr este objetivo? Bueno, sabemos que una de las alternativas es disminuir irreversibilidades en turbina o compresor, pero eso ya implica cambiar de equipo. Ya no es considerando, digamos, una instalación dada, sino que tenemos que comprar turbina y compresor nuevo. O si no, incorporar ciertos equipos en la instalación que ya vamos a ver cuáles son los efectos que produce. Vamos a ver una de las primeras mejoras que es posible hacer. En el estado 5, que es la salida de la turbina, nosotros tenemos un fluido que está a presión atmosférica, pero a una temperatura elevada. ¿Eso qué implica? Que descargarlo al ambiente, estamos derrochando energía. Entonces, para aprovechar la energía de esta corriente que expulsaríamos en la atmósfera, lo que se hace es aprovechar su energía para calentar parcialmente el aire comprimido que va a ingresar a la cámara de combustión. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce un intercambiador de calor que se llama regenerador. ¿Por qué? Porque aprovecha la propia energía generada por el fluido de salida de la turbina para precalentar el aire al ingreso de la cámara de combustión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si miramos acá, este sería el estado de salida de los gases a la salida de la turbina. Se ingresan entonces al intercambiador de calor denominado regenerador en contracorriente con el aire que sale del compresor a presión elevada. Sale a presión elevada en el estado 2 y la temperatura 2. Se ingresan a contracorriente, entonces por un lado se ingresan los gases que salen calientes de la turbina, por otro lado el aire comprimido que sale del compresor. Fíjense que necesariamente tiene que ser un intercambiador cerrado, porque las presiones son distintas, nunca podría ser un intercambiador abierto. Va en contracorriente, entonces el aire se va calentando y los gases se van enfriando. Entonces nosotros tendríamos que en el caso hipotético, la máxima temperatura que podría alcanzar el aire a la salida del regenerador sería la temperatura de entrada de los gases. Eso es teórico, ¿no es cierto? Porque si eso se hiciera en la realidad, tendría que haber un intercambiador con un área infinita. Pero termodinámicamente, al menos idealmente, podríamos asumir que la máxima eficiencia de este regenerador sería cuando se logra precalentar el aire antes de entrar a la cámara de combustión hasta la temperatura de salida de los gases calientes. Entonces, con ese criterio se define la eficiencia del regenerador. Ahora vamos a analizar lo que se llama qué pasa con el rendimiento. A ver, nosotros intuimos que ha mejorado, pero ¿cómo lo podemos analizar? Y el calor absorbido del foco caliente es menor. El trabajo es el mismo, ni se tocó porque el ciclo es el mismo. Pero el calor absorbido del foco caliente es menor, porque antes se recibía un calor externo desde 2 hasta 4 y ahora solamente desde 3 hasta 4. Entonces, al disminuir el denominador, el rendimiento
de la instalación aumenta. Ahora vemos lo que se llama eficiencia de la regeneración. Dijimos que la máxima eficiencia sería cuando la temperatura de salida del aire es la misma que la de salida de los gases que salen de la turbina. Entonces, acá en el denominador tendríamos el máximo calor recuperado o regenerado, sería desde calentar el aire desde 2 hasta 3, ¿no es cierto? Entonces, H3 menos H2 sería la máxima energía recuperada. En realidad no se alcanza a calentar hasta 3, sino hasta algún punto intermedio, 3'. Entonces, este cociente entre el realmente recuperado y el máximo teórico es lo que se llama eficiencia del regenerador y ronda en alrededor del 60 al 80%. Es decir, económicamente no conviene levantarlo más, porque si se levanta más es tan grande el intercambiador que hay que tener que se hace antieconómico. Entonces, más o menos entre 60 y 80 se obtiene un regenerador razonable desde el punto de vista de los costos. Ahora vamos a ver el rendimiento. Esto es todo. Entonces, ¿cómo hacemos con el rendimiento? Bueno, acá tenemos la expresión del rendimiento. Ahí tenemos entonces el calor que se termina cediendo al foco frío es solamente desde 6 hasta 1, porque de 5 a 6 fue regenerado. Entonces este sería el calor cedido al foco frío. Y el calor absorbido del foco caliente sería en la transformación 3/4. Reemplazando acá y teniendo en cuenta que la temperatura 6 y la temperatura 2 son iguales y que la 5 y la 3 son iguales, vamos trabajando. No vamos a perder tiempo. Pero llegamos finalmente a esta expresión que, fíjense la mala noticia. Cuando hay regeneración, la relación de presiones incide negativamente en el rendimiento. Cuanto más grande es la relación de presiones, menor es el rendimiento de un equipo con regeneración. A ver, eso lo podemos ver cualitativamente. Acá tenemos la representación gráfica del rendimiento. Cada una de estas curvas, lo que se hace es, para un valor fijo de este cociente de temperaturas, ¿qué es este cociente? El cociente entre la temperatura mínima y la temperatura máxima. La temperatura mínima, que es la del aire, y la máxima, que dijimos que tiene que ver con la máxima tolerada por los álabes de la turbina. Entonces, para cada valor de ese cociente, de acuerdo al material de los álabes de la turbina, se toma esto como constante y se grafica la función que me da el rendimiento en función de la relación de presión. Y vemos que es decreciente con la relación de presión. No es tan difícil conceptualmente entenderlo. A ver, pensemos. Si nosotros dejamos fija la relación T1 sobre T4, es como que nosotros trazamos acá una horizontal por T4 y por T1, y siempre trabajamos con un ciclo que esté entre esas dos temperaturas. A medida que vayamos, para un valor fijo de T1 sobre T4, a medida que vayamos aumentando la relación de presiones, llegamos y bajamos. ¿Y qué pasa? La temperatura de salida de los gases de la turbina es cada vez menor. Por lo tanto, hay menos margen de regeneración. Por eso el rendimiento es más chico, porque hay menos calor aprovechado internamente para precalentar el aire en la combustión. Por eso, a medida que hay mayor relación de presiones para un T1 y T4 fijo, el rendimiento disminuye cuando aumenta la relación de presiones. Y lo otro sería, si dejamos una relación de presiones dada, obviamente, cuanto más grande sea T4, mayor la temperatura del foco caliente, mayor es el rendimiento. Entonces, cuando T4 es mayor, esta relación es más chica. Entonces, es razonable que para un valor dado de la relación de presiones, cuanto más grande sea T4, mayor es el rendimiento, ¿no es cierto? O sea que, cualitativamente,
podemos ser capaces de justificar lo que la matemática nos ha permitido obtener para el cálculo del rendimiento cuando hay regeneración. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la regeneración? Aumentar el rendimiento del ciclo, o sea, consumir menos combustible para una dada cantidad de trabajo. Para que sea económico pensar en una regeneración, tiene que haber o sea, que los gases que salen de la turbina, una temperatura bastante diferente a la de salida del compresor, porque si son próximas, no conviene incluir un equipo nuevo. Ahora vamos a ver otra mejora. Otra mejora tiene que ver con esta característica del trabajo de compresión. Acá tenemos distintas curvas de compresión, ¿no es cierto? Fíjense, esta que tenemos acá sería la diabática, que es la más empinada. En esta no hay nada de intercambio de calor, entonces todo el trabajo que ingresa para la compresión se lo queda el sistema aumentando su entalpía o su energía interna. Acá, la que está acá, más acostadita, sería la isotérmica, que corresponde a una hipérbola equilátera. En este caso, para que la temperatura no aumente, lo que pasa es que todo el trabajo que ingresa para la compresión tiene que ser entregado a un refrigerante para que la temperatura no varíe. Entonces, tendríamos esta compresión. Fíjense, ¿cuándo el compresor consume menos trabajo? ¿Cuando es isotérmico o cuando es adiabático? ¿El trabajo cómo se mide? El área es menor para la isotérmica, porque sería, de aquí que llegamos a la IGTV, es menos área que llegar desde la adiabática. Por eso los compresores grandes se refrigeran. Ustedes han visto que los compresores tienen aletas en el cuerpo del compresor, el vástago, para poder disipar, claro, más energía. Porque cuanto más cerca de lo isotérmico esté, menos energía de compresión consume. Entonces, basado en este comportamiento de las transformaciones de compresión, lo que se busca para disminuir el trabajo que consume el compresor es tratar de refrigerarlo. Como no es práctico refrigerarlo simultáneamente que se comprime, lo que se hace es hacer compresión en dos etapas y entre medio refrigerar. ¿Qué quiere decir eso? Y acá tendríamos entonces una primera etapa de compresión, desde la temperatura ambiente hasta una presión intermedia, de ahí sale, se enfría hasta volver a la temperatura que tenía a la entrada del primer compresor, y ahí recién se ingresa a la segunda etapa. Entonces esto se dice doble compresión con refrigeración intermedia. ¿Qué es lo que se hace? Esta área sombreada se ahorra. Es menos energía de compresión que hace falta para comprimir. Por lo tanto, se aumenta el trabajo útil. ¿No es cierto? Entonces, con esta mejora, lo que se hace es aumentar el trabajo útil. ¿Y qué le pasará al rendimiento, digo yo? ¿Se habrá aumentado o no se habrá aumentado? Vamos a hacer Ahí me dio 17 y 17. Creo que la temperatura 3 es 2,2. Este sería el ciclo tradicional
produce un enfriamiento a presión constante, escogamos una isobara, hasta volver a llegar a la misma temperatura inicial. A ver, lo voy a correr un poquito. Entonces, seguimos con la compresora, y ahí volvemos a la otra etapa de compresión hasta alcanzar o sea, que fíjense lo que hicimos ahora. De acá hasta acá. ¿Sí o no? Entonces ven que de nuevo quedó un área más grande del ciclo. O sea que el trabajo por unidad de masa aumentó, porque economizamos trabajo de producción. Ahora lo que tenemos que analizar es si también mejoramos o no mejoramos el rendimiento. Ahora entonces vamos a aprovechar lo que nosotros estudiamos cuando desarrollamos el teorema de Clausius. ¿Se acuerdan que para el comportamiento de un ciclo, primero vimos los teoremas de Poincaré, el comportamiento de un ciclo reversible es el mismo que si nosotros lo dividimos en subciclos y consideramos la suma de los comportamientos de los ciclos en los que hemos dividido el mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que para analizar un ciclo grande podemos dividirlo en ciclos más pequeños y ver cómo se comporta cada uno, y ahí el comportamiento es el mismo en el ciclo grande. Después dijimos, una transformación reversible cualquiera puede reemplazarse por una isotérmica y dos adiabáticas. ¿Se acuerdan? Siempre y cuando las áreas por arriba y por abajo sean iguales. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros ahora tenemos el ciclo completo, grande. Tenemos que ver cuál tiene mayor rendimiento. Si que al iniciar, o este. Entonces ahora, para analizar el ciclo grande, lo vamos a dividir en dos subciclos. Este era el que teníamos original. Y entonces lo que está cambiando ahora es esto que se le agrega. En función de cuál sea el rendimiento de este pedacito, va a ser el resultante de la mejora que hemos introducido. ¿Entienden? Entonces vamos a ver qué podemos saber o analizar del rendimiento de este más pequeño n. A ver, pensemos. Dijimos, cualquier transformación se puede reemplazar por un gramo de